Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. En estas fechas he querido desarrollar un nuevo mensaje, pero de Navidad para ustedes. Espero que les guste, pero les dejo la presentación. Bueno, como vieron en la presentación, el mensaje de hoy se ha titulado Todos necesitamos de un nacimiento. Y qué mejor que en estas fechas, ¿no? Que en las cuales hay mucha tradición, hay muchas reuniones familiares, hay una actitud diferente, hay preparativos para la cena, reuniones, pero claro, eso era antes, ¿no? Porque ahora, a consecuencia de la pandemia, tal vez todas estas tradiciones familiares o costumbres en estas fechas se ven afectadas y puede generar incluso sentimientos de depresión, de tristeza, ¿sí? En estas fechas que deberían de ser todo lo contrario. Pero aquí empezamos un cuestionamiento, claro, que ustedes saben qué significa Navidad. Bueno, Navidad viene del latín nativitate o nativitas, y significa justamente nacimiento. ¿Sí? ¿Nacimiento de quién? Bueno, sabemos en estas fechas que el nacimiento de Jesucristo, de nuestro querido hermano y amigo Jesucristo, Hijo de Dios, y que murió en la cruz por nosotros. En esta fecha justamente estamos celebrando ese nacimiento, pero hagamos una aclaración. Cierto es que el 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad, pero ¿nació Jesús en esta fecha? Claro que no. No hay ningún antecedente, ya sea bíblico o histórico, que indiquen que nació en esta fecha. Sino ¿por qué? Porque en el hemisferio norte en esta fecha es invierno, por ende los pastores no podrían haber estado al aire libre y tampoco ver en un cielo despejado. Por ende se presume que más o menos Jesucristo nació en abril, mayo o bien en junio. Inclusive también el árbol de Navidad tampoco es una costumbre bíblica. Hace mucho tiempo atrás había una costumbre, especialmente por los países o las zonas nórdicas, en las cuales era muy apreciado el árbol, el roble, y sus ramas incluso eran sacadas y puestas dentro del hogar por el significado que era el roble. Y por ahí se fue justamente generando el concepto del árbol de Navidad. Pero bueno, eso se hace en Navidad. Pero ¿qué se celebra en esta fecha? Se celebra el nacimiento de Jesús. Ok, un nacimiento. ¿Qué es un nacimiento? Veamos. Según el diccionario, nacimiento es linaje o ascendencia de una persona, es el principio de algo o tiempo en que empieza, o bien lugar o sitio donde tiene alguien o algo su origen o principio. En el caso que nos corresponde ahora, bueno, sería Belén. El principio de algo o tiempo en que empieza, bueno, Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Qué mejor indicio que marcar un inicio con esto. Y bueno, y la linaje o ascendencia de una persona, bueno, venía justamente de José y de María, ¿sí? Por ende, ahí el concepto se aplica muy bien en cuanto a lo que es el concepto de nacimiento, porque es un hecho importante, sí, es un hecho importante. Ahora, pero aquí empieza lo bueno, y es parte justamente del mensaje que les quiero entregar. Para muchos, o bien para pocos, el concepto de nacimiento tal vez sea algo muy claro, muy evidente, pero para un personaje bíblico no fue tan claro cuando se le expuso como nacimiento. Y estoy hablando justamente de Nicodemo. Nicodemo, en Juan 3, del 1 al 3, empieza una conversación con Jesús. Y se los voy a decir. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo. Ahora, esto, bueno, para Nicodemo fue un cuestionamiento, fue un argumento, unas palabras muy fuertes, ¿no? Porque no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Pero, ¿por qué no entendió? Y aquí tenemos un poco un antecedente. Primero, bueno, sabemos quién era Nicodemo. Era un judío, era un maestro, era miembro del Sanedrín, una persona importante de la época, una persona que es entendido de la palabra, ¿sí? Pero
Él, a diferencia de los demás fariseos o saduceos, ¿sí? Porque acordémonos en el libro de Mateo, los fariseos y saduceos pedían señales a Jesús para que con esas señales demuestren que Jesús estaba con Dios o Dios estaba con Jesús, ¿sí? Pero pedían señales. En cambio aquí Nicodemo, ¿sí? Empezó una conversación con Jesús por sentido contrario, o sea, al revés. ¿Por qué? Porque él partió con una afirmación, o sea, las señales que tú haces, los milagros que tú haces, no cabe duda que Dios está contigo. Pero, claro, fue al revés, ¿no? Pero tanto los fariseos como los saduceos pedían señales para demostrar algo. En cambio, aquí Nicodemo, ya las señales ya estaban dadas y en base a esas señales, no, sí, Dios estaba contigo. Pero era lo mismo, estaba pidiendo señales, estaba pidiendo una evidencia externa, una evidencia física para comprobar algo a través de su raciocinio o bien a través de su lógica. Bueno, sí, pero ahora lo increíble de todo esto es que como era fariseo tal vez tenía problemas con los demás compañeros, ¿no? Y esto lo hizo de noche, ¿sí? Como diciendo, no quiero que nadie me vea que yo estoy contigo o estoy de acuerdo con lo que tú dices y con lo que tú haces. Ahora, ¿qué le responde Nicodemo? Sí. ¿Qué le responde Nicodemo? Bueno, y podríamos decir que la respuesta normal que cualquier persona le hubiera dado. O sea, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Sí? Justamente el versículo 4 dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Sí? No, eso es imposible. Pero que se me está pasando por alto algo. ¿Sí? Dice, Jesús le dijo, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Bueno, es aquel reino en donde gobierna única y exclusivamente Dios. Es el cielo, ¿sí? Podríamos decir que es el cielo, y es invisible y no puede ser concebido, no puede ser percibido por los sentidos. O sea, podríamos decir es etéreo, no se puede ser percibido por el raciocinio, por la lógica, ¿sí? Además, le complica más la existencia a Nicodemo, porque dice, claro, tú tienes que volver al vientre de tu madre, pero para que puedas ver el reino de Dios, ¿sí? Aparte de estar confundido, Nicodemo dice, ¿cómo puedo yo regresar al vientre de mi madre? No lo entiendo, eso es imposible, no puede hacerse. Ahora, Jesús le sigue hablando a Nicodemo, ¿sí? Y le da pistas de lo que él tiene que hacer, o bien va aclarando la idea del nuevo nacimiento. Y así en los versículos siguientes, el 5 y el 7, dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. ¿Sí? Ahora, aquí Jesús le está dando una pista, le está dando nuevos indicios para que pueda comprender. Primero le dijo, tienes que nacer de nuevo, pero este nacimiento de nuevo le da una pista, tiene que ser de agua y del Espíritu Santo. De agua y del Espíritu Santo. Y adicionalmente le dice que no es un nacimiento como estamos acostumbrados y como vimos justamente en el concepto, o sea, es un linaje o ascendencia de una persona. No es solo eso. No es solo eso, sino que dice, la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Está hablando de justamente una vida espiritual. Acordémonos en el mensaje que vimos sobre guerra espiritual, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos ver el ámbito invisible? ¿Cómo podemos ver justamente el aspecto espiritual de las cosas? No lo podemos hacer con una mente humana, una mente mundana, es imposible. Porque además de considerar lo que es ridículo, no lo vamos a entender. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante una mente espiritual. Y esa mente espiritual viene del agua y del Espíritu Santo, ¿sí? Nos da un indicio de dónde viene este nuevo nacimiento, no de la madre volver al vientre, no, de agua y del Espíritu Santo. Pero adicionalmente, esta conversación personal con Nicodemo, Jesús que le dice, tienen, no dice tienes, le dice tienen, según esta versión, ¿no? Nueva traducción viviente, dice tienen que nacer de nuevo. O sea, para que puedan ver el reino de Dios, ¿sí? Para que dejen de pedir señales externas y puedan ver el reino de Dios, necesitan justamente nacer de nuevo. El concepto nacer de nuevo también literalmente significa nacer de arriba. Es decir, ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora,
Ahora aquí continúa la conversación, ¿no? En Juan 3, del 3 al 15 dice: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ok, aquí hay algo también que se está agregando a la conversación con Nicodemo. Y está hablando justamente de un evento que sucedió con Moisés, que hizo una serpiente de bronce. ¿Cómo es eso? Bueno, esto lo encontramos en Números 21, del 4 al 7 primero, y se los voy a citar. Dice: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés, porque nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto. Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. ¿Qué sucedió aquí? El pueblo estaba en el desierto, ya estaba harto, estaba cansado. ¿Sí? ¿Y para qué salimos de Egipto si vamos a morir aquí en el desierto? Y por esta inconsciencia de la gente, por este mal agradecimiento de la gente, el Señor llegó y mandó serpientes que mordieran a gente del pueblo, y a consecuencia de esta mordida morían. Ahora, bueno, el pueblo se dio cuenta de todo lo que estaba, de lo que había hecho, le pide perdón a Moisés. Moisés ora a Dios y el Señor le dice a Moisés: ok, entonces haz una figura de bronce con la forma de una serpiente y cuélgala. ¿Sí? Y cuando la gente sea mordida por la serpiente, que venga la gente y que mire esta figura y no va a morir a consecuencia de la mordedura. Pero claro, esto no es idolatría, no es eso. No están adorando a la serpiente. Lo que se está inculcando es el concepto de fe. ¿De fe en qué? De que la muerte está controlada por Dios. Porque ellos adoran a Dios, Moisés le sigue a Dios y este pueblo sabe que Dios existe. Por ende, lo que está haciendo Dios es inculcarles en ellos, incluso pedagógicamente, el concepto de fe, de solo creer en algo que es físico, que no tiene ningún significado tal vez, sino que por orden de Dios se hizo, y creer la palabra, creer lo que Dios dijo, creer que lo que Dios hace y dice es cierto. Y justamente esto en la conversación de Nicodemo le hace ver, ok, primero le dice: no podrás ver el reino de los cielos si es que no naces de nuevo. Ahora, este nacimiento no es de madre, no es del vientre de tu madre, no, es de agua, es del Espíritu Santo. Pero para eso tienes que tener una vida espiritual. Pero claro, para que tengas esta vida espiritual, ¿sí? ¿Qué debes hacer? Solo creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en Jesús, de lo que Él está diciendo en este momento. Ahora, esta conversación podemos ver que es muy importante, ¿no? Es muy importante, pero Nicodemo solamente se le escucha 2 veces en la Biblia, o sea, se lee 2 veces. La siguiente vez es cuando se reúnen el Sanedrín para saber qué hacer o para juzgar a Jesús, y la última vez ya es con José de Arimatea en el sepulcro, y ya no se escucha más de Nicodemo. Pero esta enseñanza es tan importante, tan vital, tan profunda, que no puede dejarse pasar, aun cuando sea un personaje que no se le escuche más en la Biblia. Ahora, ¿qué sucedió aquí entonces? ¿Cómo continúa el relato? Bueno, de esta conversación entonces a Nicodemo se le estaba dejando claro que él debe tener fe, debe creer en Dios, sí, pero en la palabra declarada de Dios. Y eso justamente lo encontramos en Santiago 1:18, que dice: Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Según 1 de Pedro 1:23 dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Sí, o sea, no solamente vamos a ver el reino de los cielos, no solamente vamos a tener el Espíritu Santo en nosotros, no solamente vamos a nacer de nuevo, sino que también el Señor nos dice: van a tener, bueno, y no solamente debemos tener fe y creer en Jesús, sino que también vamos a tener vida eterna. ¿Y todo esto de dónde viene? De la palabra declarada de Dios. Ahora, en cuanto al nacimiento.
Sabemos que el nacimiento no es de carne ni sangre y el hecho que tenga padres cristianos tampoco me hace ser parte del reino de Dios. Es una decisión total y absolutamente personal. ¿Y de dónde viene? O sea, es una promesa, ¿no? Claro, la decisión la debo tomar yo y esto lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero toda esta decisión de que sea una nueva vida, de que tengamos el Espíritu Santo, de que debemos creer en Jesucristo y que es enviado para poder salvarnos y que vamos a tener vida eterna, esto proviene única y exclusivamente de Dios. Solo Dios es el que nos permite esto. Y justamente en Juan 1.13 dice, ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Aquí, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos aclarando lo que decía Nicodemo. No es un nacimiento en el cual consiste en que debo volver al vientre de mi madre para nacer de nuevo. No, este nacimiento es de Dios. Es Dios el que establece este nuevo nacimiento. Por decirlo de alguna forma, en la partida de nacimiento, de este segundo nacimiento, la firma Dios, no un médico. Y no lo firman los padres en el sentido de que ellos son los ascendientes que están inscribiendo justamente a su hijo. No, es Dios el que hace y nos da este nuevo nacimiento. Ahora, en 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Cuándo ha comenzado esta nueva vida? Cuando le pertenecemos a Cristo, cuando creemos en Cristo. Así de sencillo. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esto lo vimos en el tema anterior, pero es importante recalcar que aquí no solamente vamos a ver el reino de los cielos, no solamente vamos a tener vida eterna, como dice el versículo, y bueno, ¿en qué nos constituye eso? Adicionalmente, ¿nos constituye en qué? En hijos de Dios. Automáticamente en hijos de Dios. En Juan 1:12-13 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino que por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Por ende, este nuevo nacimiento, esta nueva partida de nacimiento firma Dios. ¿Y eso en qué nos constituye? Que Él es nuestro Padre, porque Él firma la partida y nos reconoce como sus hijos. A partir de este reconocimiento de Él como nosotros sus hijos, tenemos vida eterna. Creemos en Jesucristo, tenemos una vida espiritual, tenemos una mente espiritual, podemos ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero, ¿por qué es importante el nuevo nacimiento? Podemos decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué complicarnos tanto la vida, no? Pero claro, en Efesios 2:1, ¿qué dice? Pablo nos dice que antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y según Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, ¿por qué es necesario este nuevo nacimiento? ¿Por qué todos necesitamos un nacimiento? En este caso, un nuevo nacimiento. Porque si no lo tenemos, estamos perdidos. Morimos físicamente, sí, pero también vamos a morir espiritualmente si no estamos con Cristo Jesús. Tendremos que pagar nuestras culpas, nuestros pecados en el lago de fuego y azufre. En cambio, si le aceptamos al Señor, tenemos fe y el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué va a suceder? Tendremos una nueva vida, una vida eterna en Cristo Jesús. Seremos totalmente restaurados, limpios. La misericordia del Señor va a llegar sobre nosotros en el momento que la aceptemos. ¿Sí? Pero esta aceptación, ¿cómo debe ser? Debemos aceptarle y creer en Él, como dice Juan 1:12. Pero a todos los que creyeren en Él y lo recibieren, les dio el derecho de llegar a ser sus hijos. Por ende, ¿cómo me constituyo en hijo? En hijo primero creyendo en Cristo. Al creer en Cristo, bueno, me constituyo en su hijo, tengo vida eterna. Y al creer en Cristo y aceptarlo en mi vida, el Espíritu Santo va a morar en mí. Al morar en mí el Espíritu, que es justamente palabra declarada por Dios, es una promesa dada por Dios, es un nuevo nacimiento que Dios creó y nos ofrece. ¿Qué sucede? Vamos a poder ver el reino de Dios. Por ende, ya no vamos a necesitar ver señales para comprender que Dios está en Cristo, como pasaba con los fariseos o los saduceos. Ya no queremos señales porque sabemos que Dios
existe y envió a su único Hijo a morir en la cruz por nuestros, por los tuyos, por los de todos. Ahora, ¿cómo sé que soy una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Cómo sé que he tenido un nuevo nacimiento? Porque nuestra vida va a cambiar. Vamos a ser obedientes en cuanto a lo que dice Dios en su palabra. Vamos a tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a entablar una relación con Dios. Vamos a tener al Espíritu Santo que nos va a dar las fuerzas para rechazar el pecado, para rechazar este mundo que nos ofrece solamente cosas banales y que nos llevan a la perdición. Lo vamos a ver, pero siempre y cuando, como dice el libro de Juan, que crean en Él y lo recibieren. Así es sencillo. En 1 Juan 3:14, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. O sea, del momento en que nosotros le aceptamos al Señor, le vamos a buscar o le vamos a querer o vamos a tener ansia de Él con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra fuerza y con nuestra mente. ¿Sí? Pero el segundo más grande mandamiento, ¿cuál va a ser? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué mejor manifestación, qué mejor señal de que nuestras vidas han sido cambiadas, de que hemos tenido un segundo nacimiento, de que el Espíritu Santo está en nosotros, en que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Como segundo más grande mandamiento, ¿no? Por ende, concluyendo, les dejo este mensaje. Este mensaje en una época en la cual las cosas van a ser diferentes. Tal vez, como les dije en un comienzo, nos pongamos tristes, nos deprimamos o no tengamos tiempo para hacer regalos como lo hacíamos antes. Pero acordémonos del cumpleaños de quien estamos celebrando. Muchas veces tal vez se nos olvida y creemos que estamos celebrándonos a nosotros mismos o a nuestros familiares. Es el cumpleaños de Jesucristo. ¿Y nos debemos sentir solos en esta fecha? No. Por ende, tal vez si no nos alcanza para comprar regalos para nuestros seres queridos, viene la pregunta de que, ¿qué regalo le estamos dando a Jesucristo? ¿Le estamos dando un obsequio? ¿Le estamos dando un regalo? Le estamos dando justamente el obsequio de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Le estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿Qué regalo le estamos dando en esta fecha? Les dejo este mensaje en Navidad. Espero y deseo y estoy seguro que Dios está en nosotros, con nosotros y que Dios les bendiga. Que les protege y les guíe, que sobreabunden las bendiciones de Él sobre ustedes. Y les deseo una feliz Navidad, un feliz cumpleaños a nuestro amado amigo, hermano Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Dios les bendiga y feliz Navidad. Chao.